En la década de 1970, Estados Unidos experimentó una serie de transformaciones profundas. A la par de las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles y la revolución cultural que la juventud desplegaba, emergió otro fenómeno que no se veía venir: la demanda de drogas. Lo que antes se consideraba algo marginal, comenzó a convertirse en una necesidad para una creciente parte de la sociedad. La marihuana, en un principio, fue la droga que abrió la puerta a un mercado gigantesco, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina, especialmente en Colombia, el epicentro de una nueva industria. Durante esta época, Estados Unidos se encontraba en plena efervescencia social y cultural. La marihuana se convirtió en el símbolo de una generación que luchaba por liberarse de las convenciones establecidas. En este contexto, la demanda de marihuana en las calles de las principales ciudades estadounidenses no tardó en crecer de manera desmesurada. Ladies and gentlemen, I would like to summarize for you the meeting that I have just had with the bipartisan leaders, which began at 8 o'clock and was completed 2 hours later. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. A partir de ahí, los carteles colombianos empezaron a tomar ventaja de esta creciente necesidad. El país sudamericano, con sus montañas y selvas tropicales, se convirtió en el lugar perfecto para el cultivo de marihuana. Y a finales de los 60 y principios de los 70, Colombia ya era el principal proveedor de esta droga para el mercado estadounidense. En 1972, las primeras rutas de tráfico de marihuana desde Colombia hacia Estados Unidos comenzaron a establecerse. A medida que la demanda crecía, también lo hacía la sofisticación de las organizaciones que operaban detrás de este comercio. No era solo un negocio de campesinos que cultivaban marihuana. Estaba surgiendo una red de carteles colombianos que comenzarían a transformar por completo la industria de las drogas. Carteles como el de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, fueron los primeros en organizar y perfeccionar las rutas de contrabando que conectaban América Latina con Estados Unidos. Pero en 1978, la historia del narcotráfico dio un giro significativo. La demanda de marihuana ya no era suficiente para satisfacer las crecientes necesidades del mercado estadounidense. En su lugar, emergió una nueva droga: la cocaína. En comparación con la marihuana, la cocaína era mucho más lucrativa y rápida de transportar. Lo que comenzó como un consumo marginal se transformó en un mercado de lujo, especialmente en las grandes ciudades de Estados Unidos. Miami, Nueva York y Los Ángeles se convirtieron en los principales centros de distribución, con una demanda tan alta que, a partir de 1980, Colombia pasó a ser el mayor productor y proveedor de cocaína. Uno de los desafíos más importantes que enfrentamos al asumir el cargo fue controlar el flujo de drogas ilegales a este país. Uno de los hombres que aprovechó este nuevo mercado fue Pablo Escobar. En los primeros años de la década de 1980, Escobar consolidó el Cartel de Medellín como la organización más poderosa del narcotráfico mundial. Con una violencia extrema, Escobar logró controlar las rutas de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando aviones, submarinos y cualquier medio necesario para evadir a las autoridades. La cocaína está de moda en Estados Unidos. La revista Newsweek publica un artículo en portada que glamoriza el uso de la cocaína. Dice que es como tomar vino. Eso hay que entenderlo para poder comprender por qué el cartel de Medellín, y en este caso Rodríguez Gacha, se vuelven muy poderosos. Porque hay una gigantesca nariz abierta en Estados Unidos consumiendo toneladas de cocaína o fumándose grandes hectáreas de marihuana. Mientras tanto, en las calles estadounidenses, la cocaína se convirtió en el eje central de la cultura del exceso.
Desde los clubes nocturnos de Miami hasta los barrios más exclusivos de Nueva York, el consumo de cocaína ya no era solo una moda, era un negocio multimillonario que no podía ser detenido. A medida que el narcotráfico crecía, también lo hacía la violencia en Colombia. Los carteles, ahora más poderosos que nunca, no solo controlaban el negocio de las drogas, sino que también influían en la política, en la economía e incluso en las fuerzas armadas. El gobierno colombiano, impotente ante el poder de estos carteles, se vio obligado a luchar una guerra contra el narcotráfico que no parecía tener fin. Colombia en los 80 era una locura, y a eso súmale pues toda la violencia interna que teníamos todo este nuevo problema de narcotráfico empezando a surgir. Mientras tanto, en Estados Unidos, la guerra contra las drogas se intensificaba bajo el gobierno de Ronald Reagan, pero la demanda de cocaína seguía creciendo, alimentando el ciclo de violencia y corrupción. Otro nombre que destaca en esta historia es el de Carlos Leder, quien introdujo el concepto de transportar cocaína por aire, utilizando islas en el Caribe para evadir las autoridades. Leder, junto con Escobar, se encargó de afianzar las rutas aéreas, garantizando que el flujo de cocaína nunca cesara y que la demanda en Estados Unidos siempre fuera cubierta. La historia del narcotráfico moderno está directamente vinculada a la demanda en Estados Unidos. Lo que comenzó como un fenómeno cultural se transformó en una industria global que ha dejado huellas imborrables. La demanda de drogas en las calles de Estados Unidos alimentó la violencia, la corrupción y la creación de un sistema que, aunque perseguido por gobiernos de todo el mundo, sigue siendo un negocio rentable. La historia del narcotráfico no es solo una historia de drogas. Es una historia de cómo un país, al alimentar un mercado, desató una guerra que cambiaría el destino de muchos. Si te interesa conocer más sobre temas como estos, no olvides seguirnos y darle a la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo episodio.